Lorena nos abre la puerta de su vivienda en Zaragoza para mostrar dónde se alojan las familias con las que intercambia casa para viajar. Piensas, vas a meter en casa gente desconocida y quieras o no, tienes todas tus cosas, las de tus hijos y demás. Pero luego te das cuenta que estas familias son familias tan normales como la nuestra, que quieren viajar, que quieren conocer la ciudad y que no tienen ningún interés en abrirte cajones y mirar tus cosas. Se registró a través de Home Exchange, una plataforma donde el usuario realiza un proceso de verificación para demostrar que tanto él como el domicilio son reales. Y una vez pasa ese proceso, debe abonar una suscripción anual de 175 €, que es una tarifa plana con la cual ya puede realizar todos los intercambios que desee durante un año. Existen dos tipos de intercambio: el recíproco, donde las dos familias viajan a casa de la otra, y un segundo, donde solo una familia recibe a otra en su casa y a cambio obtiene puntos para viajar más. En Aragón ya hay casi 800 miembros. Los aragoneses dentro de España viajan sobre todo a Cataluña, Andalucía, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Galicia. Fuera de nuestras fronteras, digamos, sus favoritos son fundamentalmente Francia, Reino Unido, Holanda y Alemania. La vivienda en la capital aragonesa de Alicia ha hospedado a alemanes, franceses o marroquíes, y ella ha viajado al Pirineo, Tenerife o Viena. Te pones a mirar cualquier escapada y a lo mejor no harías tantas, dirías, ostras, pues en vez de irme, yo qué sé, 10 veces al año, pues igual te irías un par. De esta forma te permite precisamente el viajar muchísimo más. Sin que el bolsillo sufra las consecuencias.